Antes de comenzar, quiero repartir algunos versículos que vamos a leer durante la clase. Y me gustaría no seleccionarlos, sino que voluntariamente escojan. Tengo Romanos 6, del 1 al 11. El hermano Sisto, aquí el pastor, nos va a leer Romanos 6, del 1 al 11. Tengo Juan 17, 17. El hermano Elías va a escoger Juan 17, 17. Tengo Tesalonicenses, segunda de Tesalonicenses 2, 13. La hermana Liz, que había levantado la mano, lo puede buscar. Segunda de Tesalonicenses 2, 13. Tengo Romanos 6, 14. Indira va a escoger Romanos 6, 14. Tengo Gálatas 5, 22 al 23. El hermano Eddie escoge Gálatas 5, 22 al 23. Y me queda Hebreos 12, 14. ¿Quién lee Hebreos 12, 14? La hermana Yugnara. Y por aquí tengo otro más. Tengo también Primera de Pedro 1, 15 al 16. Primera de Pedro 1, 15 al 16. ¿Ya tiene uno? Sí. Tengo aquí la hermana Mayra que me puede buscar. Primera de Pedro 1, 15 al 16. Ok, es para tratar de tenerlos a todos activos. Bueno, demos comienzo a la clase. Hoy vamos a comenzar a ver el capítulo 13, párrafo 1. Este capítulo trata sobre la santidad, ¿verdad? Es bastante extenso y creo que solamente tocaré muy poco de lo que realmente podemos indagar o profundizar en lo que es la santidad. Tendríamos que estudiar lo que es la santidad de Dios y toda la Escritura para saber cómo Dios nos manda a santificar, ¿verdad? Pero voy a hacer todo lo posible por dar un poco de apertura al tema de la santidad. Vamos a comenzar leyendo el párrafo. Dice así: los que están unidos a Cristo, llamados eficazmente y regenerados, tienen también implantada en ellos una nueva disposición, creada en ellos para que anden en santidad. Por lo tanto, están verdaderamente santificados y experimentan una santificación real y personal por medio de la virtud de la muerte y resurrección de Cristo, mediante su palabra y su espíritu que mora en ellos. El dominio total del cuerpo del pecado es destruido y las diversas concupiscencias que surgen de él son debilitadas y mortificadas más y más, y ellos son vivificados y fortalecidos más y más en todas las virtudes salvadoras, por la práctica de toda verdadera santidad, sin la cual nadie verá a Dios. Bueno, hermanos, voy a tratar de manejar esta clase en 7 sesiones. No se las voy a ir enumerando o posiblemente les vaya dando los números, pero el énfasis que quiero hacer hoy tiene que ver con la santidad, cómo Dios nos llama a nosotros ser santos. Para ello, les daré una introducción de qué fue lo que nuestros hermanos de la confesión escribieron y de qué ellos estaban tratando de huir o qué era lo que ellos estaban tratando de hacerle ver en esa época a las demás corrientes, y a su vez ver nosotros hoy en día cómo nos llama Dios a santificarnos y cómo podemos ver nosotros hoy en día la santificación. Para introducir el párrafo, leamos lo siguiente: el lugar de la santificación en la obra redentora. La santificación es una parte esencial de la salvación. No es un accesorio opcional, ni un añadido posterior a la justificación, sino una consecuencia inevitable de estar unidos a Cristo. La confesión enseña que el que ha sido llamado eficazmente y regenerado también será santificado. Este párrafo recalca que la santificación es real, personal y progresiva. ¿Qué pasa? Que todos los que hemos sido llamados eficazmente, el Espíritu Santo va a obrar en nosotros para santificarnos. Es algo que se va a dejar ver.
La santidad bíblica es vivir apartados para Dios, reflejando su carácter en nuestra manera de pensar, hablar y actuar. Dios es santo, Levítico 11:44, y nos llama a ser santos como Él. Primera de Pedro 1:15 al 16. Nuestra hermana Mayra nos los va a leer. Dice, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque Cristo está, sed santo, porque yo soy santo. Entonces, no es solamente esperar la obra del Espíritu Santo en nosotros. ¿Qué está diciendo? Nos llama a hacer, del verbo activo, del verbo que nos activa a hacer cosas. Por ejemplo, vamos al trabajo, estamos haciendo algo. Dios nos llama a ser santos, desde el antiguo pacto hasta el nuevo pacto. No se trata solo de evitar el pecado, sino de vivir para agradarle, con la ayuda del Espíritu Santo. Gálatas 5:16. La santidad bíblica es ser diferente del mundo porque pertenecemos a Dios y vivir de una manera que refleje quién Él es en obediencia, amor y verdad. ¿Qué estamos viendo aquí? Nosotros debemos reflejar a un mundo caído y pecaminoso realmente quién nos llamó, para qué nos llamó, por qué nos llamó. En agradecimiento a eso, nosotros debemos de vivir en una santidad. Vamos a estar conscientes, la palabra santo ha sido tergiversada por Satanás durante muchos años. A muchos, en lo particular a mí, se nos viene a la mente, por cultura, aquellas personas que tienen una aureola en la cabeza, o que están apartados del mundo, o que se van a monasterios. Esa no es la verdadera santidad. Poco a poco vamos a ir tratando de dar una visión diferente de lo que nosotros tenemos por entendido de lo que es ser santo. Vamos a ver de esto el contexto histórico. ¿Por qué nuestros hermanos confesaron esto? En el siglo XVII los bautistas particulares estaban respondiendo a varios errores doctrinales. Miremos lo siguiente, ellos estaban respondiendo a varios errores doctrinales y tendríamos que profundizar en lo que son las doctrinas. Muchos de nosotros aquí lo saben, pero los que nos oyen por primera vez, es como las enseñanzas, es como aprender las matemáticas, es como aprender sobre la historia, es como aprender sobre la ciencia. Así son las doctrinas bíblicas. ¿Qué creemos? ¿Por qué creemos? ¿Para qué lo creemos? ¿Y de quién lo creemos? Ellos estaban, ¿verdad?, respondiendo a los errores como el arminianismo, el romanismo y la tendencia pietista. Anteriormente hemos hablado sobre estas corrientes, pero voy a volverles a refrescar. ¿Qué pasa? El antinomianismo, que decía que una vez justificado el creyente no estaba obligado a obedecer la ley moral. Eso nos puede llevar hasta un fatalismo. Porque ¿qué pasa? Una vez santo, listo, ya no tenemos más nada que hacer. Yo he hablado con mi familia. Lamentándolo mucho, tenemos que hacernos conscientes que muchas de iglesias hoy en día están en estas corrientes. Nuestros hermanos, tengo que decirlo, aunque me duele, en las mismas iglesias americanas he hablado con personas a través del traductor o a través de lo que mis hijas me han traducido. No, ya Cristo me libró del pecado, yo no tengo ningún problema. Y tú los ves viviendo unas vidas licenciosas y yo digo, wow. ¿Será que no se han puesto a meditar y a pensar que la obra que Cristo hizo en la cruz, oye, no merece que nosotros vivamos de la manera en que estamos viviendo? Pero bueno, de eso nuestros hermanos estaban tratando de sacar a la luz esos errores. El romanismo, que confundía justificación con santificación y hacía de la santificación un medio para ganar méritos ante Dios. Esta es otra que todavía sigue existiendo. Ayer en lo particular estaba hablando con una persona, ella ya sabe que yo soy creyente cristiano y ella está tratando de separar la creencia sobre Cristo de la manera de vivir. Entonces yo le comentaba a ella, ¿cómo crees tú que puedas llegar a ser justificada? Ella, como buena romanista, empezó a decirme, no, las obras, que tenemos que ayudar al prójimo, que tenemos que comportarnos así, que ya no entramos a tales sitios, que ya no hacemos tal cosa, porque ella tiene un conflicto con su esposo,
Y ella me dice, predícale a mi esposo, háblale del evangelio. Y digo, sí, yo le he predicado, el detalle es que no es una obra que puedo hacer yo. Eso es una obra que viene del Espíritu Santo. No me queda de otra sino predicarle y orar a Dios para que irrumpa en su corazón, destruya un corazón de piedra y ponga un corazón de carne, lo mismo que te invito a hacer a ti. No, porque él no deja de ir a tal sitio, sí, pero es que eso no lo hace a él más pecador de lo que nosotros somos. Entonces le explico a ella y le digo, ¿cómo ves tú la obra de Cristo en la cruz? No, sí, Él pagó por nuestros pecados. Y entonces, ¿cómo pretendes tú obrar para ser más salva? O sea, si yo pienso que ya Cristo pagó por mis pecados en la cruz y yo ahora quiero hacer y tal cosa para ganar más salvación, estoy errando, estoy haciendo a Cristo mentiroso y estoy haciendo su sacrificio vano. Eso es ilógico, le digo yo. La santificación de nosotros viene por amor a Cristo, viene porque, oye, quiero ya ser como Él y quiero obedecer al mandato de Dios y quiero reflejar al mundo esa obra maravillosa que Cristo ha hecho en mi corazón y en mi vida. No porque yo quiera recibir más méritos de los que ya tengo en Cristo Jesús. Delante de Dios estoy siendo justificado por la obra de Cristo, santificado por el Espíritu Santo, pero no le añado a mi salvación. Entonces, le doy gracias a Dios porque la persona se fue con una duda razonable en su mente de querer escudriñar las Escrituras porque hubieron pasajes que ella ya pasó por allí y me dice, wow, yo no lo había visto de esta manera. Qué bueno, le dije yo. Le invito a escudriñar la palabra de Dios constantemente. Eso te va a hacer ver dónde estás fallando y dónde no fallas, dónde tienes que mejorar y dónde puedes tener libertad. Y esa es una de las cosas que nuestros hermanos confesionistas estaban tratando de hacerle ver en esa época a los romanistas. Y nosotros hoy en día continuamos. Ahora, está la tendencia pietista, ¿verdad?, que se basa en la seguridad, en la intensidad emocional, más que en la obra de Cristo. Estos son más fuertes. Si alguno de ustedes tiene una idea de lo que es la tendencia pietista, me gustaría que me diera un pequeño ejemplo. ¿Ninguno? Bueno, fíjense esto. Esto es algo que, así como que te hace cambiar la tendencia pietista. Fíjense lo siguiente, está hoy en día muy presente en muchas iglesias. Son las emociones, son los sentimientos. Recuerdo hace unas semanas atrás, entró una persona por primera vez, me tocó que atenderlo luego del servicio y él me dice, no, porque es que yo estoy buscando una iglesia donde me hagan sentir. Y yo, ok, perfecto. Bueno, pero fíjate, hay una corriente después de los arminianos, ¿me entiendes?, que es la tendencia pietista, que es si hoy el pastor se prende aquí en fuego como un Saiyajin, todos van a estar, wow, aquí está la presencia de Dios. Y resulta que si la semana que viene no tiene fuego el servicio, Dios no está con nosotros, yo no sé si soy salvo o no. Basan la seguridad de la salvación en sus emociones y le quitan el mérito nuevamente a la obra de Cristo en la cruz, a las promesas de Dios. Nosotros podemos tener ejemplos de esto. Un creyente asiste a un culto y durante la adoración siente una gran emoción, llora, levanta las manos, siente fuego en el corazón y experimenta gozo. Esa semana se siente seguro de su salvación porque tuvo una experiencia emocional intensa, ¿verdad? Resulta que la siguiente semana viene, no siente lo mismo, ¿verdad? Y dice, esta semana sentí a Dios como nunca, pero la semana pasada sentí a Dios como nunca, pero esta semana no lo siento. ¿Será que es que no soy salvo? Como las olas del mar. Exacto. Entonces vienen a ser como los que las olas del mar arrastran y los hacen divagar. Dicen, ya no siento a Dios. Este creyente basa su seguridad en lo que siente, no en lo que Cristo hizo en la cruz. Ustedes dirán, ¿a qué viene esto en la santificación? Porque nosotros no podemos basar nuestra santificación ni en nuestras emociones, ni en nuestros sentimientos, ni siquiera en lo que realmente nosotros hacemos. Nosotros tenemos que ver la santificación en Cristo Jesús, por medio de la palabra de Dios, el oír, el orar y el tener comunión. La palabra de Dios dice, hierro con hierro se aguza. Nosotros nos vamos
santificando los unos a los otros cuando el Espíritu Santo va obrando en nosotros. A eso se nos llama, dime Génesis. Me gustaría agregar que esto también es una prueba de que en todo ser humano está el anhelo de buscar de Dios, pero como estas personas están buscando por cosquillitas en el estómago, buscan es por lugares que les den ese sentimiento de, oh sí, aquí está la presencia del Señor, pero no buscan de Cristo. Perfecto, ahora tengo que corregirte algo, no todos los seres humanos quieren buscar la presencia de Dios. Tenemos que ser coherentes con la palabra de Dios. No hay ni uno que busque a Dios. No hay quien quiera hacer el bien. Es el Espíritu Santo el que obra. Gozo siento en mi corazón y mis hermanos creo que van a sentir el mismo gozo de escuchar que quieres buscar a Dios. Esa es una obra del Espíritu Santo en ti. Y es hermosa. Así me gustaría que todos sintiéramos ese anhelo de buscar de Dios. Eso quiere decir que el Espíritu Santo ha obrado en nuestro corazón y ese es fruto del arrepentimiento y ese es fruto de la santificación. Lamentándolo mucho, lo que tú posiblemente quieres decir es que hay personas que quieren sentirse bien a costa de lo que sea en una iglesia, sea por riqueza, sea por bienes materiales, sea por el amor de un cónyuge, sea por el amor de los hijos, porque buscan su felicidad en las cosas o en las personas. Y nosotros debemos entender que la felicidad la podemos conseguir solamente en Cristo Jesús. Ahora, en contraste bíblico a la tendencia pietista, la confesión de fe enseña que la seguridad no depende de sentimientos fluctuantes, sino de tres pilares fundamentales, ¿verdad? Bueno, hay muchos pilares fundamentales, están todas las promesas de Dios en las Escrituras, pero aquí recalqué tres. La veracidad de las promesas de Dios en el Evangelio. Dios es verdadero, es fiel, lo que promete lo cumple. Eso nos debe hacer sentir a nosotros seguros de nuestra salvación. La evidencia interna de la obra del Espíritu Santo, la evidencia se ve. Hermanos, nosotros debemos estar conscientes de esto. Nuestro espíritu ve a los espíritus que han sido regenerados. Literalmente nosotros, así sea en pequeñas porciones, como dice la Escritura, nosotros lo vemos. ¿Por qué? Porque como dice Génesis, ve un anhelo en las personas en buscar a Dios. Eso es la seguridad en la obra del Espíritu. El testimonio del Espíritu de adopción, como dice Romanos 8:16, que clama, Abba Padre. Ahora, de la tendencia pietista, ¿qué debemos nosotros entender? La verdadera seguridad viene de mirar a Cristo no hacia adentro de los sentimientos que ellos cambian, sino en la cruz que permanece para siempre. Ahora, viendo todo esto, viendo el contexto histórico y viendo lo que nuestros hermanos de la confesión pelearon, rebelaron, con lo que ellos discutieron, ¿verdad? Nosotros podemos ver que la santificación fluye de la unión con Cristo, no es un autoesfuerzo moral, es una obra de Dios, pero también requiere una respuesta activa en el creyente. La verdadera santidad es inseparable de la salvación. Y habiendo visto el fundamento histórico, hagamos un análisis teológico y exegético del párrafo para creyentes y los que nos oyen, y Dios mediante los que nos van a oír. Veamos los que están unidos a Cristo. Dice, la unión con Cristo es la fuente de toda bendición del Redentor, de todo beneficio redentor. La unión con Cristo trae beneficio al que ha sido redimido, al que ha sido justificado y al que va a ser santificado. Y esto lo vemos en Juan 15:5, que dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Imagínense ustedes esto. ¿Esto quién lo está diciendo? Quien nos redime, en quien tenemos seguridad de nuestra salvación, en quien podemos llegar a ser santificados realmente. Juan 15:5. Y va a tomar nota de Efesios 1:3 al 4.
que dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Hermanos, antes de continuar quiero que sepan, esto es una clase. Todo el que quiera intervenir, por favor, quiero ver a corazones activos, anhelosos de tener mayor conocimiento, de interactuar. Entonces, ¿qué estamos viendo nosotros aquí? Dice, bendito sea el Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. No es que vamos a ser perfectos, pero sí vamos a ser distintos. Nosotros tenemos que velar por ser distintos. Y no porque queramos ser perfectos ni ser lo máximo aquí para tener gloria propia o para ser vanagloriosos en nosotros mismos, sino porque de verdad nosotros, hasta con nuestro comportamiento, debemos reflejar esa obra maravillosa que Cristo ha hecho por nosotros en la cruz. Sin esa unión no hay justificación ni santificación. Piensen en eso. ¿Será que realmente yo estoy unido a Cristo y he sido santificado? Una cosa va unida a la otra. El vernos santificado nos hace entender que estamos unidos a Cristo. El no vernos santificado nos puede hacer dudar de nuestra unión con Cristo. Ahora, estos que han sido santificados y justificados tienen implantada en ellos una nueva disposición. Fíjense lo hermoso de esto. Todo aquel que ha sido llamado, que ha sido justificado y que está siendo santificado, tiene implantada en ellos una nueva disposición por el pacto que nuestro Señor hizo en la eternidad, el cual leemos en Ezequiel 36, del 26 al 27, dice, escuchen esta promesa maravillosa, os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardes mis preceptos y los pongáis por obra. ¡Wow! Debemos tener hasta gozo, porque todo aquel que ha sido llamado y ha sido redimido, ha sido justificado, el Espíritu va a empezar a constreñir en su pecado y lo va a ir santificando. Nosotros debemos aferrarnos a ese pacto. Y Jeremías 31:33 dice, pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová, daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. No como el Israel que nosotros estamos empezando a ver ahorita en las redes sociales, que todo el mundo está volcado, no, que el Israel, que tal, que ya vienen los últimos tiempos. No, hermano, si nosotros escudriñamos las Escrituras, oye, estamos hablando del Israel celestial, de todo aquel que ha sido llamado, de toda lengua, de toda tribu, de toda nación, que cree en Jesucristo como su Señor y Salvador, ese pertenece al nuevo Israel. Y ese entra en este pacto. Y ese va a ser justificado, va a ser santificado y va a dar fruto de esa santificación. Ahora, Dios da un nuevo corazón capaz de amar lo que antes aborrecía y ahora están verdaderamente santificados por medio de la muerte y resurrección de Cristo. ¿Por quiénes estamos verdaderamente santificados? Por Cristo Jesús, por su muerte y su resurrección. Pues la base de la santificación no es la voluntad humana, no es nuestra voluntad, sino la obra objetiva de Cristo. ¿Por qué? Porque Dios nos ve santo, Dios Padre nos ve santo en el Hijo. ¿Y quién obra todo esto? ¿Quién obra todo esto? El Espíritu Santo. ¿Qué estamos viendo nosotros aquí? Una Trinidad. Hay corrientes que no creen en la Trinidad. Sin la Trinidad, ¿quién puede llegar a ser llamado, justificado, redimido, santificado? Si el Padre nos llama, el Hijo nos redime y el Espíritu Santo nos santifica. ¿Cómo puede una persona llegar a ser santo sin la Trinidad?
O sea, aquí como les dije al principio, es que hay demasiada profundidad para estudiar. Yo solamente estoy tratando de decirles lo que he leído, lo que he comprendido, lo que siento en mi corazón. Por medio de la palabra de Dios, por medio del Espíritu Santo que da fruto de lo que ha hecho en nuestros corazones. Ahora, vamos a leer la base de la santificación, que no es la voluntad humana, lo vamos a leer en Romanos 6, del 1 al 11. El hermano que tiene Romanos 6, del 1 al 11. ¿Ok? Fuerte, hermano. Ok. ¿Qué pues diremos? Romanos 6, del 1 al 11. Eso tiene allí enseñanza, promesa, tiene instrucciones. Romanos se considera la constitución de la Biblia. ¿Me entienden? ¿Qué sucede? Si nosotros hemos creído en Cristo, hemos muerto con Él, ¿verdad? Hemos resucitado con Él, ya el pecado no se debe enseñorear de nosotros. Nosotros debemos tener eso claro en nuestra mente. Él murió no solo para pagar el pecado, sino para romper su poder. Oye, nosotros debemos confiar que Dios, por medio del Espíritu Santo, nos capacita para que el pecado no se enseñoree de nosotros. Y esto mediante su palabra y su Espíritu que mora en nosotros, que mora en los que han sido elegidos, que mora en los que han sido redimidos. La santificación es orgánica y progresiva, alimentada por el Espíritu y la palabra. ¿Quién me lee Juan 17, 17? Dice así: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Eso es una oración ¿de quién? ¿Qué le dice el Hijo al Padre? Señor, santifícalos. Porque en ese pacto eterno, donde el Trino Dios pactó para que un grupo selecto fuesen escogidos, redimidos, santificados, justificados para vivir con Él en gloria, están promesas poderosas. Dios le dice al Padre: Señor, que mi muerte no sea en vano, que mi gloria sea cumplida al ver a los santos justificados, santificados, redimidos, obrando para el bien. La santificación es orgánica, ¿verdad? Leímos Juan 17, 17. ¿Quién tiene 2 Tesalonicenses 2, 13? Fuerte, hermana. Fíjense, no hay santificación sin escritura y sin dependencia del Espíritu. Ahí tenemos otra corriente que hay por ahí. No necesito ir a la iglesia. No necesito leer toda la palabra de Dios. Basan su salvación en algunos versículos, lo sacan de contexto. Dice, sin escritura y sin dependencia del Espíritu Santo, no va a haber santificación. ¿Por qué? Porque el dominio total del cuerpo del pecado ha sido destruido por medio de la palabra y el Espíritu. El pecado ya no reina. ¿Quién me lee Romanos 6, 14? Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Imagínense, ya no se enseñorea de nosotros el pecado. ¿Por qué? Porque no estamos bajo la ley, sino la gracia. Ahora, ¿nos da esto una licencia para vivir pecando? No. ¿De qué gracia estamos hablando? De la que el Padre tuvo con nosotros, habiéndonos llamado, redimido, justificado y ahora santificado en Cristo Jesús. Y esto, vuelvo y repito, por una obra del Espíritu. Aunque sigue presente, el creyente ya no vive bajo su esclavitud. Entonces, las concupiscencias son debilitadas y mortificadas. Qué hermoso es entender esto. Porque ¿quién de ustedes no siente a veces durante la semana que el pecado lo tiene ahí, como del cuello agarrado ahí? Y le restriega a uno el rostro ahí en la inmundicia. Tú eres un pecador impío. Tú no te mereces la gracia de Cristo. ¿Qué dice? Ya no se enseñorea de nosotros. Qué hermoso es eso. Colosenses 3:5 dice, haced morir pues lo terrenal en vosotros,
fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Tenemos mandatos. Nosotros debemos estar activos, tenemos un trabajo que hacer, mirar dónde estamos fallando, qué nos está haciendo fallar, mortificar el pecado. Aquí se describe el progreso diario de mortificación del pecado, en contraste con el yo soy así, que muchos usan justificándose hoy en día. Qué triste es, hay personas, yo nací así, así me quiere Dios, así me tiene que llevar al cielo. No, Señor. Dios le da al creyente poder para dominar ¿qué? ¿Dominar a otro? ¿Dominar al mundo? ¿Qué dice que le da poder para qué? Para dominarse a sí mismo. No debo estar pensando ni siquiera en el pecado de mi hermano. Y si pienso en el pecado de mi hermano es para orar por él, para que Dios le santifique cada día más y velar que yo no esté cometiendo el mismo pecado y pedirle que me santifique a mí también. ¿Verdad? Por tanto, mis hermanos y los que me oyen estas palabras, vivificados y fortalecidos en todas virtudes salvadoras. La vida del creyente no es solo negativa, matar el pecado, sino positiva, crecer en las virtudes del fruto del Espíritu. ¿Quién me lee Gálatas 5, 22 al 23? ¡Wow! ¿Ah? ¿Qué es la santificación? Amor, templanza, virtudes de un creyente que ama a su hermano, que vive para honrar a Cristo Jesús, la obra maravillosa que ha hecho allí, que dice, no nos envidiemos, no nos odiemos. Y podríamos pasar aquí el resto de la tarde hablando de todo lo que Dios nos manda a hacer. Y esto para la práctica de toda verdadera santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Ey, escuchen, sin la cual nadie verá al Señor. Eso debe retumbar en nuestra mente. Son frutos del Espíritu. Esos son. Frutos del Espíritu, no hay salvación, porque no dice que tú eres un cristiano. Correcto. ¿Cómo estamos viviendo? ¿Qué refleja nuestra vida ante los demás? ¿Realmente nosotros estamos siendo santificados? ¿O nosotros estamos mirando siempre la pajita que tiene el otro en el ojo y no vemos la viga que tenemos frente a nosotros? Hay que tener mucho cuidado. Hebreos 12:14 dice, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. No es que se gane el cielo por la santidad, sino que sin santidad no hay evidencia de haber sido regenerado. Imagínense esto. Nosotros no vamos a alcanzar la redención ni vamos a alcanzar el cielo por medio de la santidad. Pero este es el reflejo de que hemos sido salvados. Bien dijo John Owen en La mortificación del pecado, matar el pecado es el trabajo diario del creyente. Si no lo mata, él te matará a ti. Siempre hay guerra y no se puede hacer tregua con el enemigo del alma. ¿Quién es el enemigo del alma? El pecado. Ahora, la santidad no es la raíz de la salvación, pero sí su fruto inevitable. La santidad no es la raíz de la salvación, pero sí es el fruto inevitable. O sea, nosotros vamos a reflejar la santidad en nosotros cuando veamos esos frutos que están allí maduros, que están, vamos a decirlo, Están produciendo, que están no solamente produciendo, deliciosos, que a otros son agradables, como cuando usted va a una mata de mango y agarra un mango bien madurito con un color así espectacular y usted lo muerde y siente aquello. Así debemos ver nosotros en nuestras vidas o en la vida de nuestros hermanos, frutos agradables. Reflexionemos sobre esto y preguntémonos, ¿qué estamos haciendo contrario hoy? Estamos justificando el pecado habitualmente con frases como, Dios conoce mi corazón. Ciertamente lo conoce. Y ahí es donde nosotros debemos tener mucho cuidado, porque realmente Él sí conoce nuestro corazón. Estamos viviendo sin luchar contra el pecado, sin oración, sin la palabra.
¿Estamos reduciendo la vida cristiana a lo emocional sin fruto visible? Porque nos sentamos bien, creemos que... ¿Estamos separando santificación de justificación como si se pudiera estar salvo, pero sin cambio de vida? Yo les digo, mis hermanos y oyentes, la gracia que no transforma, no ha salvado. La gracia que no transforma, no ha salvado. El hecho de venir aquí, escuchar palabra de vida, asentar con la cabeza, decir amén, gloria a Dios, bendito sea el Señor, pero sin una vida transformada, no van a ver el reino de los cielos, no van a entrar en el reino de los cielos. Ahora, ¿cómo podemos aplicar esto a nuestra vida? Los que somos creyentes y los que nos están escuchando. Si un creyente no tiene hambre de santidad, debe examinar su fe. Debemos fomentar la disciplina espiritual constante, basada en la oración, la lectura bíblica, la congregación, la comunión con los hermanos, el tallarnos los unos a los otros. La santidad no es aislamiento del mundo, sino consagración a Dios en medio del mundo. Hermanos, bien dijo J.C. Riley, en la santidad no hay santidad sin lucha. Los que piensan que pueden alcanzar la santidad sin luchar, no han leído su Biblia con atención. No hay un solo santo en las Escrituras que no haya tenido que pelear. No ha habido un solo santo en las Escrituras que no haya tenido que pelear. Ahora, una ilustración para esto. Imaginan a un prisionero que ha sido liberado. Las cadenas fueron rotas, las puertas de la cárcel están abiertas y el guardia ha dicho, eres libre. Pero en lugar de salir, el prisionero decide quedarse dentro, durmiendo en el suelo frío, comiendo pan duro y viviendo como si aún estuviera condenado. Así es el creyente que ha sido liberado por Cristo, pero sigue viviendo en el pecado. Jesús no solo abrió la cárcel, rompió las cadenas y pagó el precio completo de nuestra libertad. Vivir en santidad es salir de la prisión, caminar en la luz y vivir como un verdadero hijo libre. Seguir en pecado es negar la libertad gloriosa que Cristo nos ha dado. En Gálatas 5:1 dice, está pues firme en la libertad con que Cristo nos hizo libre y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. ¿Nos estamos nosotros sujetando al yugo de esclavitud de este mundo? ¿Nos estamos dejando guiar por la corriente de este mundo? Las pasiones desordenadas, las riquezas que no nos conducen a nada, que no es malo, pero las estamos poniendo por encima de la santificación. Por encima de Dios estamos poniendo cosas, personas, hasta nuestra propia vida. Como dice la palabra, hermano, todo es lícito, Mas todo no me conviene. Entonces, pues, él te da esa oportunidad de que lo hagas, pero con una medida, o restringes eso, o deliberadamente, entonces estás pecando. Así es. Ahora, un llamado al arrepentimiento. Amado hermano, si profesamos a Cristo pero no estamos siendo santificados, hay un peligro real. No se trata de profesión, sino de transformación. Hoy es día para humillarnos, confesar pecados ocultos, abandonar dobles vidas y volver a la cruz. Recordemos, Cristo no solo murió para justificarnos, sino para hacernos santos. En Tito 2, del 11 al 12 dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Para concluir, hermanos, yo creí que el tiempo me iba a dar un poquito más, la hice un poco más corta, pero ha sido bueno el Señor con nosotros. Para concluir, la santificación no es un adorno de la vida cristiana, es evidencia de vida, fruto de la cruz, obra del Espíritu y preparación para ver a Dios. Hoy más que nunca necesitamos creyentes que vivan lo que creen, que luchen contra el pecado y que reflejen la belleza de la santidad de Cristo en medio de una cultura oscura.
Thomas Watson dijo, la santidad no es el camino para obtener la salvación, pero es la evidencia de haberla recibido. Ninguno irá al cielo con un corazón impuro. Oremos, hermano. Señor, gracias por mostrarnos tu verdad. Gracias por Cristo, que no solo nos justifica por su sangre, sino que ahora nos santifica por su Espíritu. Perdona nuestras indiferencias, nuestra complacencia con el pecado y ayúdanos a vivir en la cruz, en la luz como hijos de luz. Danos hambre de santidad, sed de obediencia y un amor ardiente por ti. Haznos andar como aquellos que han sido liberados, no como esclavos del pecado, sino como siervos de la justicia. Te rogamos que tu palabra produzca fruto duradero y que vivamos cada día con la vista puesta en ti, Señor, en el nombre del Santo de los Santos, Jesucristo. Amén.